la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, háblanos, por favor. Usa tu palabra, Señor, la abriremos nosotros, la leeremos y háblanos a través de ella, Señor. Bendícenos, que pueda impregnar nuestra vida, Señor, y que podamos cumplir con ese llamado que nos haces, llamado a enseñar. Estamos en tus manos. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, recuerden ustedes, estamos encampañados. El Señor dijo a sus discípulos y con ellos, al decirlo a ellos, lo dijo también a nosotros, no temas, los haré pescadores de hombres, no teman, los haré pescadores de hombres. Y luego ustedes y yo, por supuesto, pensamos en el llamado del Señor, que es un llamado integral. La verdad es que lo que estudiamos el domingo pasado acerca de la Gran Comisión, en realidad es un llamado integral. La Gran Comisión no es solo proclamar, es más allá, de hecho dice hacer discípulos. La Gran Comisión lo que tiene que ver también con enseñar, digamos que la Gran Comisión es todos los propósitos de la iglesia. Todo el acróstico que vamos a hacer, proclamación, enseñanza, servicio, comunión, adoración y reproducción, todas esas cosas que vamos a hacer finalmente en la campaña, todo ese acróstico, todo está dentro de la Gran Comisión. Pero hoy abordaremos una parte de la Gran Comisión, que es esto, llamados a enseñar. Y vamos a leer un hermoso texto, que es un hermoso ejemplo de la enseñanza en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Es una experiencia de enseñanza, donde todo el pueblo es enseñado por la palabra del Señor. El contexto de este texto que vamos a leer, el contexto histórico, es la reconstrucción de Jerusalén. Es un texto de Nehemías. Nehemías, el copero de un rey que pide permiso para ir a la Tierra Santa, a Jerusalén, para reconstruir la ciudad, el templo. La muralla estaba destruida, estaba en oprobio, y así como estaba destruida la ciudad, estaba destruida la identidad del pueblo de Dios, estaba destruida la fe, estaba destruido también la personalidad, digamos, del pueblo de Dios. Y fue Nehemías y inició la reconstrucción, una de las estrategias, porque hubo otras cruzadas de reconstrucción. Pero en esta en particular encontramos un texto muy importante. Ese es el contexto, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y la enseñanza más obvia es que para reconstruir la ciudad, la identidad del pueblo y el templo debían reconstruir sus vidas, sus familias y su culto a Dios. Es decir, que en medio de la reconstrucción, que tenía que ver con ladrillos y con mezcla y con andamios y con plomadas y etcétera, etcétera, con trabajo de albañilería, pero tuvo necesidad de hacerse un trabajo espiritual de enseñanza. Leamos y aprendamos las implicaciones de la tarea de la enseñanza en la comunidad cristiana. Les leo, se trata de Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8. Se los leo, dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Escuche bien, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabataí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto está en Nehemías 8, 1 al 8. ¿Qué les parece?
un espectáculo de enseñanza, un precioso espectáculo de enseñanza. Desde el alba, ¿oímos ustedes y yo eso? Desde el alba, dice, eh, ¿dónde está ese pasaje? ¿Dónde está esa parte? Dice, perdonen, delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba, eso hablamos de por lo menos 6 horas, ¿no? Desde el alba, desde que amanece, desde que empieza a clarear hasta el mediodía. Ahora bien, en vista de que se trata de la palabra de Dios, hagamos un acróstico con la Biblia y tomemos decisiones al respecto. Voy a hacer un acróstico y todos se sorprenden porque un acróstico, el pastor, un acróstico de la palabra Biblia para decir cosas con respecto a la dinámica de la enseñanza en el pueblo de Dios, las implicaciones de este llamado a la enseñanza, ¿de acuerdo? Letra B de la palabra Biblia. Busquemos en su palabra. Busquemos en su palabra. Yo sé que es algo muy obvio, pero perdóneme, pero en la práctica no lo es tanto. Busquemos en su palabra. Se trata del regalo de Dios, es su palabra. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es el regalo de Dios, el regalo de Dios para su pueblo. Busquemos en su palabra. Porque su palabra, hermanos, es el libro de texto de la fe cristiana. Es el libro de texto. Los bautistas tenemos una serie de declaraciones de fe y entre ellas decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Es lo que creemos y es lo que practicamos. Es nuestra teología y es nuestra ética. Eso significa que nuestra regla de fe y práctica es nuestra teología, lo que creemos, y es nuestra ética, lo que practicamos. Es el libro de texto del cristiano. En la enseñanza, la Biblia es la protagonista de toda reflexión. La Biblia es la protagonista de toda reflexión. Es el atractivo integral. Es el atractivo integral. Oiga, se juntó todo el pueblo. Y había chamacos, todos los que puedan entender, había chamacos, había niños seguramente, que puedan entender y estaban ahí. ¿Qué les atrajo? La palabra de Dios que iba a ser leída. Y se leyó desde el alba hasta el mediodía. Eso es tremendo. Y fue una dinámica no solo de leerla y todos así oyendo, no, al parecer estos escribas iban entre la gente, tal vez hicieron grupos pequeños tipo células, iban poniendo sentido a las palabras, eso que se acaba de leer tiene que ver con esto y aquello. Fue una experiencia dinámica de aprendizaje y el protagonista de eso fue la Biblia, la palabra de Dios, porque es la base de toda verdad. Ahora, pareciera que es muy obvio, usted y yo decimos, pues sí, ya sabemos, busquemos en la palabra, pero ¿qué cree? De repente en las iglesias no estamos exentos de eso, de repente entre nosotros, pues algunas de nuestras conferencias o predicaciones son psicología, moralismo, tanatología y otras cosas. Pero aquí está en la palabra la verdad. No hay problema de que usemos de repente como apoyo de una enseñanza bíblica, un precepto de las ciencias humanas que corroboran o apoyan o lo que sea, pero la base es la palabra. La base es la palabra y resulta que de repente en las iglesias se enseñan como temas. El hermano Eli le da mucha muina a eso porque escuchó eso en alguna ocasión y lo repite cuando enseña esta cosa que estoy diciendo. El hermano Eli dice que de repente en las iglesias se predica cómo tener finanzas sanas. Como si el plan de Dios fuera que los seres humanos tengamos finanzas sanas. ¿Cómo tener finanzas sanas? Como si eso fuera el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos salvos. El plan de Dios es que le conozcamos y seamos salvos por su presencia en nuestra vida. Y no hay duda de que usted y yo sería bueno que tuviéramos finanzas sanas, no hay duda de eso, pero cuando en una iglesia enseñamos la palabra, no enseñamos preceptos de psicología, ni preceptos de filosofía, ni preceptos de administración financiera. Ahora, si nos topamos con un texto bíblico que habla de las finanzas, perfecto, pero enseñamos lo que dice ese libro, no lo que dice el contador no sé qué o el experto en finanzas, el que dice algunas cosas al respecto. No, enseñamos lo que dice la Biblia y si la Biblia trae ese mensaje, ese predicamos. Así es que cuando digo, como primer factor de nuestra enseñanza, cuando digo busquemos en su palabra, yo sé que es algo que pareciera obvio, pero debemos recapitular en este tema, porque de repente, si andamos chuecos y andamos agarrando enseñanza de otro lado. Letra I de la palabra Biblia. Integrémonos al proyecto de Dios. Esto tiene que ver con el discipulado. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que pueden entender. Se repite esta frase, de los que puedan entender.
el primer día del mes séptimo. Lo que pasó en ese día fue una experiencia de discipulado. Fue un asunto de búsqueda de la palabra, por supuesto. Buscaron en la palabra. En el primer punto dijimos que le dijeron a Esdras que trajera la palabra porque iban a buscar en ella. No iban a buscar en otra cosa, iban a buscar en la palabra. Pero ahora el tema es integrarnos al proyecto de Dios, porque el plan de Dios es el discipulado. Nosotros lo entendimos el domingo pasado. El Señor dijo, hace discípulos. Y la palabra no es id, ¿se acuerdan que expliqué eso? Sino es yendo, hacer discípulos. Pero el verbo fundamental de la Gran Comisión, el verbo principal de esa serie de oraciones gramaticales en conjunto, el verbo principal es hacer discípulos. Es el único verbo que está en presente. Los otros, yendo, enseñando, bautizando, son verbos subordinados al hacer discípulos. De hecho, en el idioma original es una sola palabra, hacer discípulos. O sea, discipular. Vayan y discipulen a todas las naciones. Yendo, enseñando, bautizando, son verbos subordinados al principal, porque la tarea principal es hacer discípulos y esto tiene que ver con la enseñanza. Y por eso el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, porque se trata de eso, de hacer discípulos y de todos los que puedan entender, porque es para todos. Esto de la enseñanza de la palabra es para todos. Todos podemos entenderla. Aquí dice todos los que podían entender. Ahora, ¿quiénes no pueden entender? Pues los bebés recién nacidos, ¿no? O los muy pequeñitos no pueden entender. Los muy pequeñitos, pero todos los que pueden entender. Yo digo que de preadolescentes para arriba la podemos entender. Y algunas cosas que puedan ser complejas, asuntos teológicos, para eso hacemos lo que dice este pasaje, que los escribas y los sacerdotes le ponían sentido a la palabra para que la entendieran todos. La hacían sencilla, como es lo que trata de hacer un pastor como yo, de enseñar la palabra con naranjas y manzanas para que sea más claro de entenderla. Pero es para todos, todos podemos entender y es para toda la vida, para toda circunstancia de nuestra vida. Por eso, hermanos míos, integrémonos al proyecto de Dios. Este asunto de la enseñanza tiene que ver con buscar en la palabra y tiene que ver con integrarnos al proyecto de Dios, el discipulado. Hermanos que me están escuchando, si usted, no importa de qué iglesia sea miembro, iba a decir si usted es de Oreb, no importa de qué iglesia sea miembro, intégrese a las dinámicas de discipulado de su congregación. Si es de Oreb, tenemos diferentes dinámicas para integrarnos. Usted, si nunca ha tomado el instituto, deberá integrarse a membresía. Y después de eso seguir con Venid y Ved, y después de eso cursos avanzados. Y también sería bueno que estuvieran en una zarza, si usted gusta, en un grupo celular para compartir con personas inconversas y con vecinos de la casa donde se reúnen también la palabra del Señor. Pero integrémonos al proyecto de Dios. Aquí se integraron. Vinieron a la plaza central de la ciudad, vino gente. Imagínense el Zócalo lleno de gente, de todas partes. Hicieron un púlpito, dice, una plataforma en alto. No era necesariamente así como los púlpitos tradicionales de nuestro contexto, así como un sarcófago que cubre el cuerpo del pastor. No, no se refiere a su púlpito, se refiere que era un estrado, para que Esdras estuviera alto y lo pudieran ver todos de todas partes. Eso es lo que significa eso. Y tal vez había una trila ahí, por ahí donde estaban los rollos de la ley que fueron leídos. Pero la gente se integró al proyecto. Se integraron todos los que podían entender. Por eso la enseñanza aquí es integrémonos al proyecto de Dios. De eso se trata el llamado a la enseñanza. Letra B de la palabra Biblia, porque la palabra Biblia tiene otra B, ¿no es cierto? Basemos nuestra vida en sus mandatos. La enseñanza tiene que ver con que logremos que todos nosotros basemos nuestra vida en sus mandatos. Su reino. La idea de reino es eso, ¿no? Él es el rey, él manda, él ordena, nosotros obedecemos. Entonces, esta imagen del reino de los cielos, que está en la tierra, y a Jesús como rey, va bien con esta idea, basemos nuestra vida en sus mandatos. O sea, seamos súbditos, obedientes. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que puedan entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todos estaban atentos al libro de la ley. Esta expresión, estaban atentos, es muy importante, porque no solo significa tener orejas paradas y decir, estoy oyendo, estoy percibiendo el sonido, ¿no? El sonido es vibración.
Sonido es una vibración. Las cuerdas vocales vibran y nos hacen emitir un sonido que nuestra garganta, nuestra boca, nuestra lengua modula para hacer las palabras y uno lo percibe. Y eso es oír. Pero no, en la Biblia, cuando se habla de estar atento, se habla de obediencia también. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese oye Israel no es solo escucha o percibe el sonido, las vibraciones del sonido que van viajando por el aire. No solo eso. Oye Israel significa, haz caso Israel, obedece Israel. Y así montones de proverbios usan esa expresión que aquí también aparece. Estaban atentos al libro de la ley. Así es que tiene que ver con basemos nuestra vida en sus mandatos. Es para toda la vida. Todos lo podemos experimentar. Esta bendición de experimentar, de practicar los mandatos del Señor, todos los podemos experimentar. No hay cuestión de que no, es que yo soy muy pobre, o es que yo no estudié mucho, o es que yo no nací en un hogar cristiano. Es que no, los que nacieron en un hogar cristiano, qué bendición, qué bueno, pero yo soy de un hogar, de una familia disfuncional. Nos quejamos y tenemos tal vez razón en quejarnos y seguramente sí, eso trajo algunos traumas o qué sé yo, comportamientos nuestros, pero una vez que somos cristianos, todos podemos experimentar la enseñanza de Dios. Es para cada uno y se vive en comunidad. Entonces, hermanos míos, basemos nuestra vida en sus mandatos, su reino. Ahí está la vida cristiana, en sus mandatos. La Biblia no es como para que la tengamos ahí y que seamos sabios, no sabios, perdón, seamos conocedores y que tengamos conocimiento de algunos preceptos bíblicos, porque hay gente que se conforma con eso, que sabe cosas de la Biblia, porque ha tomado cursos acerca de la palabra de Dios y sabe cosas de la eclesiología y sabe cosas de las dinámicas de la denominación y esas cosas, pero no vive eso, no vive eso. En el mundo cristiano, de entre nosotros los bautistas, hay una cosa que se llama la ordenación de diáconos y también la ordenación de pastores. Y bueno, en algún tiempo yo fui oficial de las convenciones austeras de México y pues asistía mucho a esas actividades. Muy a menudo me invitaban a predicar y demás. Se hace un concilio, ahí está el candidato o los candidatos, se hace un concilio y se les pregunta acerca de la doctrina y cosas así para saber si esas personas son hábiles para entender la Biblia y poder enseñarla. Pero nunca faltaba, y a mí me daba un poco de, ¿qué diré para no ofender a nadie? Me daba un poco me daba un poco de algo que siempre, de hecho había una persona que iba a todas esas actividades y siempre preguntaba esto: ¿cómo se deben recibir miembros en una iglesia bautista? Y bueno, yo sí sé la respuesta. Por transferencia, por carta de transferencia, una iglesia nos dice que nos manda la membresía de esa persona. Por bautismo, que es la más normal, si lo bautizamos es miembro de la iglesia, o por experiencia. No tiene carta de transferencia porque no la quiere mandar su iglesia, pero lo conocemos, vemos su testimonio y lo recibimos por experiencia. Y yo decía, ¿y eso dónde está en la Biblia? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las iglesias de Asia Menor ni las iglesias de Jerusalén no practicaban eso. La transferencia, Pablo dice que a poco andamos con cartas de recomendación, no sé qué, pero era una pregunta que a algunas personas les parecía así tremenda, una pregunta muy importante. De repente somos muy así. Hay gente que sabe más las reglas parlamentarias para en un culto de negocios discutir cosas que la Biblia misma. Y deje usted si las sabemos o no, yo me sé las reglas parlamentarias, me las sé al revés y al derecho, tuve que aprendérmelas en el seminario y como fui oficial de la convención en un área en donde sucedían los problemas eclesiásticos, tuve que aprenderme los artículos de las reglas parlamentarias. Pero sabe una cosa, si no lo sabemos o no lo sabemos, el punto es, basemos nuestra vida en sus mandatos, en los mandatos de la palabra, en los mandatos del Señor respecto a cómo debemos proceder con el prójimo, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Eso es lo que debía pasar y en aquella ocasión, aquella gente estaba ahí para eso, estaban atentos al libro, es decir, estaban dispuestos a obedecer lo que decía el libro. Eso es lo que significa esta frase ahí. Porque es para toda la vida, porque todos podemos experimentar esos mandatos y esas ordenanzas de Dios. Es para cada uno de nosotros, pero también la vivimos en comunidad. Letra L de la palabra Biblia. Labremos nuestro destino en sus enseñanzas. Labremos nuestro destino en sus enseñanzas, sus valores y principios. Qué interesante
Están reconstruyendo la ciudad. La ciudad fue quemada. Había sido destruida en varias ocasiones. Había sido conquistada la nación y había sido destruido. Los mismos árboles habían sido quemados. Los plantíos habían sido destruidos. Habían tomado a parte de la población de ahí, de Jerusalén y de los pueblos aledaños, y se los han llevado en la deportación. Nehemías, por eso estaba en otro país en ese momento. Así es que estaban reconstruyendo todo, reconstruyendo el edificio y reconstruyendo su cultura cuya base era la agricultura, perdón, la agricultura, el pastoreo de ovejas, pero también tenían agricultura y tenían árboles en sus casas. En cada casa judía había una higuera, sin duda, y había también vides, había también olivos, porque eran plantas principales, fundamentales en toda casa, y tenían que reconstruir todo eso. Pero qué interesante, también debían reconstruir su fe, su vivencia cristiana, su vivencia, pues, su vivencia en Dios. Por eso digo, labremos nuestro destino en sus enseñanzas, sus valores y principios. Dice el texto, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda, por si no eran muchos ya, en la mano izquierda también había otros, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué le parece? Hermanos, labremos nuestro destino en sus enseñanzas, sus valores y principios. Construyamos nuestra vida, construyamos nuestra familia con preceptos bíblicos, con preceptos bíblicos. De repente los cristianos andamos por ahí, no sé, como queriendo extraer del mundo preceptos para vivir nuestras dinámicas de familia. En este libro están expresadas las dinámicas que Dios quiere que llevemos a cabo. Ciertamente hay escritores cristianos que nos ayudan a entender lo que dice la palabra y nos dicen algunas enseñanzas que nos ayudan a entender mejor lo que dice la palabra, pero tengamos cuidado cuando comenzamos a vivir con preceptos no bíblicos, como los que el mundo nos presenta el día de hoy. Atendamos a lo que Dios dice antes que atender a lo que dice el mundo. Que la palabra sea nuestra guía. Letra L, labremos nuestro destino en sus enseñanzas. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra, por eso es tan importante que vayamos al instituto bíblico, por eso es tan valioso, tan fundamental que lo hagamos así. Es triste, pero hay personas que se quejan con Dios porque no les va bien en esto, en aquello. Pues me pregunto, ¿estás labrando tu destino en las enseñanzas de la palabra, en sus valores y principios? Letra I, la otra letra I, porque así como tiene dos veces la palabra Biblia, también tiene dos I. Y esta segunda I, impregnemos nuestra vida de su presencia por su palabra. Y esto es adoración. Me gusta esto que dice aquí, miren. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Por eso digo, impregnemos nuestra vida de su presencia por su palabra. Por su palabra, ustedes y yo experimentamos la presencia de Dios, que nos habla, que nos bendice, que nos dice, que nos corrige, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no es cierto? Pero es interesante que el pueblo, cuando Esdras abre el libro y luego ora, bendice a Dios, como diciendo, Señor, ayúdanos, igual que hacemos nosotros en la iglesia. Cuando leemos la Biblia, oramos, dándole gracias a Dios por su palabra y pidiendo que nos hable. Y eso hicieron, y el pueblo entero respondió con adoración, amén, amén. Y alzaron sus manos y se humillaron. Y eso significa que se postraron, porque adoración es una palabra que significa postrarse. La palabra castellana, que podría traducir adoración de manera más perfecta, es una palabra que nunca usamos, que es la palabra genuflexión. Genuflexión. ¿Qué significa postrarse? Tirarse al suelo, tirarse así
con el rostro hacia el suelo, y poner las manos al suelo, el rostro al suelo, al polvo. Eso es la genuflexión o la adoración. Postrarse en humildad, reconociendo que alguien es poderoso y que nos sometemos a él, en este caso es a Dios. Pero el pueblo lo hizo precisamente, dice Jehová, inclinados a tierra, lo hizo precisamente cuando se abrió la palabra y cuando se disponían a estudiarla. Hermanos míos, la verdadera adoración es la obediencia a su palabra. Eso es adoración y no otras cosas. Eso es adoración. Hay algunos que se creen adoradores porque danzan en el culto, porque levantan las manos, porque ponen cara angelical cuando cantan. Eso es alabanza y es una actividad y en ocasiones puede hasta ser una actuación. La adoración verdadera es la obediencia a su palabra. Eso es adorar a Dios. Cuando obedecemos su palabra, porque la adoración no es una actividad en el culto, es una actitud en la vida. Y es la actitud de postrarse, es la actitud de humillarse, es la actitud de someterse, es decir, a Dios. La obediencia, entonces. La verdadera adoración es la obediencia a su palabra. La verdadera adoración se inicia cuando le conocemos por su palabra, porque Él no está ahora encarnado entre nosotros. Él no está encarnado ahora entre nosotros. No podemos ir a Palestina y encontrarnos a Cristo allí haciendo milagros. Él ascendió a los cielos después de resucitado. Pero Él dijo que estaría con nosotros siempre por Santo Espíritu y también porque Él es la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra manera de traducir ese versículo es, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Él es la palabra. Él es la palabra misma. Es que su palabra nos revela quién es Él. La verdadera adoración se inicia cuando le conocemos por su palabra, que nos revela quién es Él. Y la adoración de la iglesia se basa en la pasión por llenarnos de su palabra. Eso es una iglesia cristiana. Es una comunidad apasionada por llenarse de la palabra de Dios. En Horeb, lo he dicho, y no es presunción, es decirles la realidad. En Oreb estudiamos la palabra del Señor. Pues mire cuántas experiencias tenemos, los cultos de los domingos, los cultos de los sábados, los cultos de los miércoles, el Instituto Bíblico en todas sus expresiones, los grupos celulares en todas sus expresiones, en los departamentos. Eso es lo que se da en nuestra iglesia. Eso es lo que se da. Tengo una propuesta para los hermanos siervos para que me apoyen en lo siguiente. Cuando invitemos a una persona que no es un no sé cómo decirlo, un predicador formal de nuestra iglesia, al que conocemos, al que regularmente lo escuchamos, y que cuando invitemos a una persona diferente a compartir la palabra, yo voy a pedir, y voy a pedir a los siervos que me apoyen en eso, voy a pedir que me mande su sermón primero, que me mande su conferencia, que me mande su conferencia. Quisiera yo leerla antes, porque en nuestra iglesia enseñamos la palabra. Eso es lo que se enseña aquí en la iglesia, la palabra de Dios. Y sea lo que sean que queremos meditar acerca de la ancianidad, acerca de la muerte de un ser querido, acerca de lo que quiera que quieran, sobre el liderazgo de los jóvenes o lo que sea que queramos estudiar, debe estar basado en su palabra. En su palabra. Usted dice, ¿qué, pastor? En ocasiones ha percibido cosas diferentes. Sí, en ocasiones sí he percibido cosas diferentes. Me he quedado con un mal sabor de boca que digo, ¿y eso? ¿A qué hora se usó la Biblia para decirnos eso? Tengamos cuidado de eso. Y no solamente el sabor de boca cuando me refiero a nuestra iglesia, sino cuando escucho, pues, a predicaciones en otros lugares o conferencias, digo yo, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Sé que eso lo dijo tal vez, ¿cómo se llama? Osorio, ese que da mensajes en la radio, o tal vez eso lo sacamos de un psicólogo que escribe no sé qué acerca de la familia y acerca de la consejería de las familias y no sé qué, o eso se lo enseñaron a alguien en la universidad. Pero ustedes y yo estudiamos la palabra. La adoración de la iglesia se basa en la pasión por llenarnos de la palabra. Y ¿saben qué, hermanos? No es queja, pero ¿saben qué es otra cosa que pasa? Que he notado lo siguiente, que en ocasiones nosotros mismos somos responsables de eso. Somos responsables de eso. Porque en ocasiones, cuando invitamos a personas y decimos la profesión que tiene esa persona, como que a algunas personas les llama mucho la atención, quiero ir a escuchar a esa persona por la profesión que tiene. Y debería atraernos la palabra de Dios. Lo más atractivo para nosotros debe ser la palabra de Dios que nos va a enseñar. No sé si el que nos lo va a enseñar es filósofo, es psicólogo, es médico, es ama de casa, es albañil, pero si nos va a predicar la palabra, venga, amén, gloria a Dios, que nos diga lo que tiene que decirnos Dios
a través de él. Pero de repente caemos en el error de, de buscar enseñanzas de otros ambientes que no son exactamente la palabra. La adoración de la iglesia se basa en la pasión por llenarnos de su palabra, su palabra. Y letra A, por último, aprendamos su palabra viviéndola. Así que eso, aquí se completa la palabra Biblia. Aprendamos su palabra viviéndola. Eso tiene que ver con la aplicación vivencial del Evangelio. Termina diciendo el pasaje, se los leo, termina diciendo, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías, hacían, confundí el verbo con otro nombre, ¿verdad? Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, qué interesante. Definitivamente fue un proceso dinámico y creo que hasta algo complejo de enseñanza. Porque se estaba leyendo el libro, pero estos individuos andaban ahí entre la gente, porque eran tantos, ahí entre la gente y ponían sentido. Lo que quiere decir que tal vez habían grupos pequeños en medio de la multitud y cuando se leía un pasaje, este Pedalías o quien fuera, le decía, eso quiere decir que esto y lo otro, y que quiere decir que Dios nos ama y lo ponía en términos prácticos para vivirlo, porque no tendría propósito solamente leerlo sin vivirlo. Por eso había necesidad de hacer un exégesis y una hermenéutica. Eso es lo que hacían ellos. Eran personas que hacían una interpretación al pasaje y la aplicaban a la gente para que la gente la viviera. Porque, hermanos míos, el creyente no es discípulo. El creyente no es discípulo en tanto que no ha aprendido la palabra. Y el discípulo no ha aprendido la palabra en tanto que no ha cambiado su vida. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Si no hay transformación de vida, no hay aprendizaje. Solamente hay acumulación, solo hay acumulación de datos en la mente. El creyente no es discípulo en tanto que no ha aprendido la palabra y el discípulo no ha aprendido la palabra en tanto que no ha cambiado. Y la iglesia no es iglesia en tanto que no está formada por una comunidad que vive la palabra de Dios cada día. ¿Estoy hablando claro? La iglesia no es iglesia en tanto que no está formada por una comunidad que vive la palabra de Dios cada día. Por eso tengo una serie de conclusiones, hermanos míos. He aquí las conclusiones que quiero compartir con ustedes. Número 1. Tengamos cuidado de no dejarnos bautizar por las ideologías del mundo. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de eso, de bautizar a la gente nosotros en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, no permitir que nos bautice el mundo en sus ideologías? Y no estoy hablando solo de las ideologías de este feminismo a ultranza que hay en el mundo y de esta ideología acerca de la identidad de género, sino hay otras ideologías. Y su definición de ideología es que es una idea infundada, anticientífica, sin comprobación alguna, que desgraciadamente se publica y es aceptada por muchos y que sirve como instrumento de manipulación de las masas. Esa es la definición de una ideología. Y a usted que le molesta cuando hablo en contra de las ideologías, pues vaya al diccionario y vea que es la definición de una ideología. Tengamos cuidado de no dejarnos bautizar por las ideologías del mundo, porque en este mundo hay ideologías que contradicen la enseñanza de la palabra de Dios. No permitamos que éstas nos inunden. Segunda conclusión. La ciencia humana tiene sus límites en su terreno propio, funciona. Lo material, lo físico. Es verdad lo que se dice de la gravedad, es verdad. Newton con aquello de la manzana que le cayó, esas cosas, sí entendió, la Tierra atrae los cuerpos a cierta velocidad. Ese conocimiento, esa ley funciona en lo terreno, funciona, tiene su lugar, la ciencia humana, pero ahí está su límite, hasta ahí está su límite. Saber que el agua hierve a los 100 grados centígrados es correcto, es un precepto científico, comprobado en laboratorio, sí funciona, sí sucede eso. Bueno, la ciencia humana tiene su lugar, pero tiene su límite.
en lo material, lo terreno, lo físico. Pero el tema del espíritu, la ética, el origen de la vida y lo que viene después de esta vida, el alma del ser humano, la familia, la identidad de cada uno, hombre, mujer, el propósito de la existencia, la fe, la esperanza y el amor, son temas en los que Dios nos enseña con autoridad y debemos creerle a Él. Y en este caso no es Segismundo Freud, no es Freud el que nos va a ayudar a descubrir esto del origen de la vida, ni el comportamiento del ser humano, ni los eruditos en el psicoanálisis. No, no son ellos los que nos van a dar la respuesta a cuestiones de la fe, de la esperanza, del amor, de la identidad del ser humano, hombre, mujer. No, no son ellos, es la palabra. Así que tengamos cuidado. Es la palabra. La ciencia humana tiene su sitio, tiene su lugar, tiene su valor ahí en donde funciona. Pero las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con quién es el hombre, para que tengas de él memoria, dijo el salmista. ¿A dónde va el hombre después de esta vida? ¿De dónde venimos? ¿Cuál debe ser su identidad de acuerdo con quién es él, hombre, mujer? Eso es asunto de Dios. Y eso, ¿vamos con Dios o estamos mal? Siguiente conclusión. La disposición de aprender es sometimiento. Si tenemos disposición de aprender, nos sometemos al maestro, que es el Señor, al libro, que es la palabra, y a la estrategia de Dios, que es el discipulado. Cuando usted y yo queremos vivir la enseñanza de la palabra, 3 sometimientos mostramos: al líder de nuestra vida, al Señor; al maestro de maestros, al Señor; al libro de texto, al protagonista de la enseñanza, la palabra de Dios, la Biblia; y a la estrategia de Dios. Su estrategia es el discipulado. Y en la estrategia está metida su iglesia, los maestros de la iglesia, los cursos de la iglesia, las experiencias de aprendizaje. Entonces, cuando usted y yo queremos de veras vivir el llamado a la enseñanza, necesitamos someternos a esto, al Señor, a la palabra y al discipulado. Ahora bien, la cumbre de nuestro discipulado y enseñanza cristiana es que nos convertimos en maestros de otros. Enseñamos la verdad, entonces. De eso se trata esta semana. El tema de esta semana es llamados a enseñar. Y yo he hablado más de aprender que de enseñar. Y solo en esta conclusión estoy hablando de enseñar. Porque ¿cómo enseñar si no he aprendido? ¿Cómo ser maestro si no he sido alumno, si no soy discípulo verdadero? Por eso la cumbre de nuestro discipulado, la cumbre de la enseñanza en nuestra vida, la enseñanza cristiana en nuestra vida, es que nos convertimos ustedes y yo en maestros de otros. Déjenme les cuento unas anécdotas que encontré en un libro, unas anécdotas interesantes que con eso quiero terminar. Dice un cierto hermano, es el hermano Charles Swindoll, dice: algunos luchan por hallar respuestas. Un joven universitario, le dijo al profesor de la escuela de medicina que en algunos puntos sus conferencias discrepaban, no decían lo mismo que el libro de texto. O sea, maestro, lo que usted dijo en su conferencia, lo que dice en sus conferencias en las clases, está en contra de lo que dice el libro de texto. Y entonces el maestro le dijo: sí, ¿dónde están las discrepancias? ¿Me enseña por favor el libro de texto? Y el joven trajo el libro de texto y le dijo: mire, eso que está ahí está en contra de lo que usted dice. Entonces el maestro agarró la hoja esa donde estaba la discrepancia, la arrancó y dijo: ya no discrepa, ¿no? Si es que hágame caso, y se acabó. Oiga, eso pretenden hacer algunos con la Biblia. Eso quieren hacer algunos. No se puede. La Biblia es la verdad. Antes que cualquier otra fuente de conocimientos, la Biblia es la verdad. No podemos hacer eso. Hay gente que ha hecho eso. Le ha arrancado páginas a la Biblia en el sentido ideológico porque ha dejado de creer en cosas que dice la Biblia. Otra ilustración, otra anécdota les cuento. Un universitario le preguntó una vez al rector de su institución si había un curso que podría tomar que fuera más corto que el que estaba tomando, que era muy largo. Porque se le hacía muy largo de haber tomado ese curso de tantos meses, ¿no? Le dijo: oiga, ¿no hay un curso más breve, un curso más corto para tomar esa materia? Sí, dijo el rector, sí, dijo el director, sí, pero depende de lo que quiera hacer usted. Depende de lo que quiera hacer usted. Y le aclaró: cuando Dios quiere hacer un roble, se toma 100 años. Pero cuando quiere hacer una calabaza,
Pues le lleva unos 6 meses, unos cuantos meses. ¿Capta usted, hermano? Cuando Dios quiere hacer un roble, le toma 100 años para que crezca. Cuando quiere hacer una calabaza, de hecho las calabazas son de temporada, son de una sola temporada, pues la hacen unas cuantas semanas. Hermanos míos, aceptemos el llamado a la enseñanza que toma toda la vida. No importa qué edad tenga usted, hermano, no importa cuántas iglesias ha sido miembro antes de ser miembro de Oreb. Usted necesita enseñanza, yo necesito enseñanza. Todos necesitamos enseñanza. Y habrá un punto en nuestra vida en el que hemos aprendido determinadas cosas que nos permiten y nos habilitan para enseñar a otros. Como estudiaremos el próximo domingo precisamente ese texto de Pablo para enseñar a otros. Pero hermanos míos, aceptemos el llamado a la enseñanza. Y eso significa que debemos ser discípulos en primer lugar. Y luego nos convertimos en discípulos graduados cuando comenzamos a enseñar a otros. He aquí una experiencia del Antiguo Testamento hermosa de enseñanza y de transformación del pueblo. El muro fue reconstruido. La ciudad fue reconstruida. El culto a Jehová fue restaurado en esa generación. Hubo bendición. Pero no pudo haber sido hecho esa restauración si no hubiese sido restaurada también la enseñanza del pueblo. Por eso este pasaje es fundamental en la reconstrucción de la ciudad en aquella ocasión. Aceptemos el llamado a la enseñanza. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esto con mis hermanos. Te pido que nos ayudes a vivir esta dinámica de la enseñanza que tú has creado para nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.